Bueno, ahora sí, continuando con los circuitos RLC. Cuando tienes una fuente alterna y nada más tienes una resistencia, ¿cuál va a ser la corriente que tengas? Pues la corriente, el voltaje se comporta de esta forma: A por seno de, ¿qué es? Bueno, vamos a ponerle B por T más teta. Esto significa que entonces esto hace esto. La altura máxima del voltaje, eso es A, y eso es la amplitud de onda. O sea, ¿qué tanto voltaje me va a aventar? Pero la distancia que hay entre cresta y cresta o valle y valle, eso es la longitud de onda. Longitud de onda. Estos puntos, ¿cómo se llaman? Nodos. Son los nodos. El tiempo que pasa entre valle y valle, cresta o cresta, cresta y cresta, se llama periodo. Bueno, no les puse las crestas. Estas son las crestas. Crestas y, sí, cierto, también no les dije que se llamaba valle. Son los valles. Ahora, ¿qué pasa si tengo un... bueno, si es que no les dije cuál es la corriente. ¿Cuál es la corriente que va a circular? Pues el voltaje entre la resistencia. Aquí tengo una resistencia y tan, viva la reina de Inglaterra. Tan, no hay nada. No hay nada más que pensar. Ahora, entonces, ¿qué pasa si tengo una fuente de corriente alterna? Tengo un lindo capacitor y tengo aquí una bobina. Pues resulta que esto va a circular la corriente hasta que se cargue el capacitor. Y una vez que se cargue el capacitor, ya no va a pasar más corriente. Y entonces, este hace el switch y ahora la corriente va a ir en sentido contrario, y esta corriente que se almacenó aquí, esta carga que se almacenó aquí, va a ir para acá. Y entonces ahora va a ser al revés, se va a cargar el otro lado del capacitor, es el que se va a cargar, y cuando se vuelve a invertir la corriente va a volver a circular hacia el otro lado. Entonces va a estar pasando entre el capacitor y el inductor, y a esta cosa se le llama resonancia. Y la resonancia se calcula como W es igual a 1 entre L por C, donde ya saben, L es la inductancia y C es la capacitancia. La resonancia es igual a W es igual a 1 sobre C, donde W pues, es la frecuencia con la que está girando. Donde W es igual a 1 entre T o tau, lo que quieran. Pero entonces eso es lo que es la resonancia. ¿Cómo se ve la resonancia? Pues se ve exactamente así como está aquí. Nada más que la resonancia, va siendo el voltaje, bueno, la potencia, volt por amper. O sea, la potencia, voltaje por amperaje. Cuando tengo resonancia, la resonancia hace esto. ¿Qué notan? ¿Qué notan? ¿Qué me está haciendo un capacitor y un inductor al mismo tiempo? Me están aletargando el voltaje y la corriente. ¿Por qué? Porque cuando ya habíamos visto voltaje contra tiempo, cuando tengo un capacitor, ¿qué es lo que hace? Si yo tengo una onda cuadrada, ¿cómo carga el capacitor? ¿Cómo carga el voltaje?
así, amortiguado, ¿no? Y si yo tengo la corriente, si yo tengo corriente, tengo una onda cuadrada y tengo un inductor, ¿qué le hace el inductor a la corriente? Lo mismo. Ajá. Entonces, este me rezaga el voltaje, este me rezaga la corriente. Entonces el efecto neto es esto. Se rezaga la onda. Eso es importante porque cuando llega la luz, llega un picote, así de repente se va la luz, luego cuando vuelve, llega un picote y te queman los aparatos. Pero si tú tienes tus aparatos, o por lo menos tu instalación eléctrica, antes de que llegue de la calle, la tienes a un sistema con un capacitor y un inductor, te van a proteger de ese pico, porque lo van a rezagar, van a hacer que suba suavecito el voltaje, y la corriente también. Ajá, ¿qué? ¿Cuál qué? Ah, ¿se acuerdan de la de suavecito? No, les digo que el trauma fue cuando vi que un niño de mi kinder donde vivo se llama Maluma Francisco, le estaban gritando ¡Maluma, venga! Ay, pobre niño. Bueno, de mi generación era un chorro de Luis Miguel, Juan Gabriel, sí, yo creo que algunos de sus hijos también todavía se van a llamar Luis Miguel. ¿No? Y bueno, ya entrándonos con el circuito, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un lindo generador, donde está todo el embobinado así. Tenemos unos imanes que están dispuestos de manera norte-sur y curiosamente están girando así. Entonces se está produciendo una corriente en este sentido. En este sentido se produce la corriente, es una corriente alterna. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo cuando atrape esa corriente alterna, al pasarla por una resistencia, ¿qué es lo que van a observar? ¿Qué es lo que van a observar? Que la corriente, ¿qué finalidad va a tener la corriente cuando se genera? Pues de tener el imán en movimiento, por el efecto que acabamos de ver, por ley de Lenz. Entonces, lo que quiero que vean es, ahorita que le dan vueltas al generador, y está nada más el foco prendido, el foco nada más cuando lo encienden, es que van a observar la oposición a la generación eléctrica, el mismo fenómeno que están con las monedas de plata. ¿Sí todavía existe la moneda de plata o ya? Sí. Lo mismo que están viendo, es lo mismo, es exactamente lo mismo. La oposición a la caída del imán, cuando dejaban caer el imán acá, se opone a esa caída. Pero bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí entonces van a encontrar una oposición muy fuerte. ¿Qué van a observar si tienen aquí un generador norte-sur y tengo un capacitor, una bobina y tengo la resistencia? ¿Qué es lo que voy a observar? Pues como se rezaga la onda, la corriente que va a tener aquí, o sea, yo tengo aquí la bobina, el imán va a estar dando vueltas aquí, la corriente cuando está circulando evita que el imán se mueva, le dice, quédate ahí. Pero ¿qué pasa si tengo la corriente desfasada? Cuando la corriente dice, quédate ahí, ya el imán ya se fue, ya se... por eso. Ahorita me acordé, una vez me iban a saltar, porque tenía tanta prisa por alcanzar la micro. Yo no vi que estaba una rata adelante. Y entonces me iban a saltar y yo iba a correr, porque ya veía la micro que ya venía y que me sale así de los... ¡Eso es un asalto! Pero cuando regreses te voy a saltar. Tengo que ir a trabajo. Así se queda el imán. Así se queda el imán también. Cuando la corriente va de regreso, cuando ya la corriente ya llega para detener el imán ya se fue. Y entonces van a observar que aquí la oposición se ve reducida. La oposición al giro del imán se ve reducida. También aquí va otra cosa. ¿Qué pasa si tengo nada más el puro generador? Si nada más tengo el puro generador y no le pongo nada, va a estar en cortocircuito. ¿Cómo va a estar la corriente? Pues máxima, ¿no? Aquí la corriente va a ser máxima, la oposición aquí sí va a ser muy alta. Y si por el contrario, y el otro sistema, tengo el generador y esto no lo tengo cerrado, esto es un circuito abierto, entonces no va a haber oposición. Entonces aquí la única oposición va a ser ¿quién? Bueno, sin Lenz, pero la oposición va a ser ¿quién? La fricción, porque eso no lo voy a eliminar. Lenz es la fricción a nivel magnético.
La puedo reducir, pero no la voy a eliminar jamás. Así como puedo reducir mucho la fricción, pero no la puedo eliminar. Y cosa curiosa, porque así como estoy reduciendo uno de los efectos fundamentales de las leyes de la materia, que es el efecto Lenz, que es el equivalente a la inercia, entonces también la inercia puede ser reducida aún en términos cuánticos, pero esa es otra historia. O sea que sí es posible no violar la ley de la relatividad, pero sí engañarla. Pero entonces aquí, ¿qué va a pasar? Que voy a tener el efecto Lenz completo. Entonces, entonces aquí la oposición va a ser máxima oposición. Aquí que voy a tener una oposición muy baja. Y aquí voy a tener una oposición moderada. Ay, me comí una sílaba. Aquí también. Oposición moderada. Sí, ya me hace falta mi cafecito para despertar. Y eso es lo que tenemos que observar. Estos 4 experimentos son los que vamos a hacer ahorita en la clase. El foco que tengo trabaja a 220 volts por una simple y sencilla razón. Entre mayor sea el voltaje, la corriente dura circulando más tiempo. Y un foco de 100 volts, de 100 watts, de 100 volts, truena. Entonces por eso traigo uno graduado. Nada más, o sea, no es sí, aparte también se ve más bonito, ¿no? Ay, pon el foco.